Buenas noches, les saluda el doctor Rolando Mesa Rodríguez. Hoy día vamos a tratar sobre la Defensoría del Pueblo, que está establecida en el artículo 161 de la Constitución Política. Bien, el artículo 161 de la Constitución Política nos dice de la estructura de la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo, dice, es autónoma. Los organismos públicos están obligados a colaborar con la Defensoría del Pueblo cuando ésta lo requiere. Bien, su estructura, dice, en el ámbito nacional se establece por ley orgánica. Entonces, la Defensoría del Pueblo viene a ser un órgano constitucionalmente autónomo, cuya función principal es defender los derechos constitucionales. Pero antes de ello, vamos a tratar rápidamente los inicios del Ombudsman, que se puede traducir como el representante de otra persona. Estos, como antecedentes, aparece por primera vez en la Constitución sueca de 1809. Con el mandato, pues, de poder ejercer una vigilancia general del cumplimiento de las leyes y normas estatutarias de aquel país en Suecia, así como las obligaciones que deberían cumplir los servidores públicos, ¿no? Y en dicho país, en Suecia, que el antecedente más remoto fue creado por el rey Carlos XII de Suecia en el siglo XVI, es decir, mucho antes de que se instaure en la Constitución sueca de 1809, ya había un antecedente del rey Carlos XII en el siglo XVI. Entonces, cuando hablamos del origen de la Defensoría, sabemos por historiadores y por los tratadistas de Suecia, indican pues que a fines del siglo XVIII Suecia empieza a tener cambios estructurales de envergadura, de importancia en el campo constitucional. Y una de las medidas de esa fue reconocer la separación de poderes, o sea, la autonomía de los poderes del Estado. Y para tener esa autonomía, ¿qué exigía? Exigía pues establecer instituciones que puedan controlar también esa separación de poderes y que aseguren la protección de los derechos de las personas, ¿no? Y que se cumplan también las obligaciones, ¿no?, de los servidores públicos. O sea, por una parte, el Estado debería cumplir con los derechos fundamentales de las personas, y las personas también tenían a su vez el deber de cumplir esos derechos instaurados en la Constitución de Suecia. Pero para ello tenía que haber una institución importante, y por eso es que se dice los antecedentes de la Defensoría o del Ombudsman en aquel entonces. De esta manera pues surge como una especie de comisionado en el Parlamento en Suecia, ¿no?, aunque en forma independiente. ¿Y cuál era su misión? Su misión era supervisar las actividades de la administración. ¿De qué? La administración pública. Luego de ello emitía informes, ¿no?, que eran no vinculantes, eran informes que se suscitaban en las instituciones públicas, y a su vez esos informes mantenían sugerencias, que incluso también esas sugerencias, esos informes proponían reformas legislativas, y muchas veces fueron consideradas por el Parlamento de aquel entonces. Entonces ya tenemos una idea de cómo el Ombudsman o la Defensoría en el siglo XIX aparece en Suecia. Pero, ¿y los retos, la aparición del Ombudsman en América Latina, que es lo que nos interesa por el tema que nosotros estamos arraigados en nuestro país? Sí, mantenemos la esencia del país sueco, de esa doctrina de la Defensoría, porque ¿cuál es la esencia?
es que la Defensoría sigue manteniendo su autonomía y a su vez su independencia. Y es así que la Constitución Política de 1993, que crea la Defensoría, dice pues en el artículo 161 que la Defensoría del Pueblo es autónoma, ¿no? Entonces cabe pues hacernos un recuerdo del pasado. Como habíamos mencionado, en Suecia sí le da la autonomía y mantiene entonces la esencia de este país escandinavo. Pero en América Latina también es este modelo, aparte del escandinavo, también tenemos el modelo jurídico de España. Y es que en nuestro país, en el Perú, se le ha denominado defensor del pueblo. En España también. Pero esa expresión del país ibérico no sigue en todos los países latinoamericanos. Por ejemplo, Guatemala, El Salvador le han dado la expresión de procurador de los derechos humanos. En otros países han acogido defensor de los habitantes, como Costa Rica, comisionado nacional de protección de los derechos humanos en Honduras, Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México. Pero en sí el nombre no cambia la esencia, porque la esencia de la institución sigue siendo la misma: autonomía e independencia. Entonces, para comprender este modelo de defensoría latinoamericana, nosotros tenemos que partir de la experiencia española ya, porque está más arraigada a nuestra idiosincrasia y a nuestra forma institucional en cuanto a la estructura del Estado. España introduce en la Constitución de 1978, hablamos de su Constitución, la figura del defensor del pueblo. Cuando introduce, acoge ese núcleo institucional que llamamos del Ombudsman sueco, que está constituido por el origen parlamentario, protección de los derechos fundamentales de la persona y el control de la administración. 3 puntos. Entonces, el defensor del pueblo español, para tomar una idea, tiene la obligación legal de dar cuenta de su actuación al Poder Legislativo mediante un informe anual, parecido al nuestro. Sin embargo, una característica importante que distingue del defensor del pueblo español del Ombudsman en cuanto al sueco es la legitimidad procesal para presentar demandas de inconstitucionalidad contra las leyes que, a su juicio, pues vulneren el orden establecido por la Constitución. Ahí está la diferencia. Eso no lo tenía el Ombudsman sueco. Es más, también debe tenerse en cuenta que el Ombudsman, o sea, el defensor del pueblo en América Latina, ¿no?, ha cumplido el mandato que está conferido en cuanto a de algunas circunstancias que es necesario mencionarlo. Una primera de ellas es la tradición autoritaria que ha marcado el devenir histórico de las naciones. ¿Cuál es? En efecto, cuando la institución del Ombudsman o el defensor apareció en la región durante los años 80 y 90 del siglo pasado, del siglo XX, América Latina se encontraba en problemas difíciles, en que la dictadura muchas veces estaba arraigada y en otro país estaba ya desapareciendo, pero habían caudillos preparándose para primero instalarse y ponerse y adquirir jurídicamente también el derecho para poder seguir obteniendo el poder, y después esa conciencia ciudadana que todavía estaba en unos cambios de conocimiento, de raciocinio, en que muchas veces estábamos acostumbrados al poder autoritario, no estamos muy acostumbrados a la democracia. Entonces, todos esos contrastes es que viene a aparecer esta institución, que es importante. Bien, esa transición que sucede en la democracia hace que va terminando la dictadura.
no ha estado exenta pues, de problemas. La tradición autoritaria en América Latina siempre ha tenido como problema el grado de confianza en los ciudadanos. Los ciudadanos siempre han desconfiado de sus instituciones, porque todos dicen, ah no, esa institución es X, esta institución es así, y hasta ahora todavía hay expresiones bastante de la sociedad. En este sentido, entonces debe ya uno tener idea. Por ejemplo, hubo investigaciones en el año 2010 en que un 20% de las personas encuestadas aún desean los gobiernos dictatoriales, autoritarios. Entonces, ¿dónde estamos todavía? ¿Hemos cambiado mentalmente de que nosotros debemos vivir realmente en democracia pura? ¿O todavía tenemos la concepción de que nos tienen que dar látigo para poder seguir viviendo en disciplina? Eso también merece comentarios, merece raciocinios, merece inclusive filosofar sobre esos aspectos. Otra segunda circunstancia es el contexto de la exclusión social que continúa afectando a millones de personas en Latinoamérica, restringiendo pues el ejercicio puro de los derechos humanos. A esto cabe señalar que según hay informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en América Latina, se dice que es una de las regiones más desiguales en el mundo. Hay desigualdad. Es una balanza que se inclina más en perjuicio de las personas más necesitadas. Pocos son los que están en el poder o tienen capacidad adquisitiva para poder manejar la situación en que se está viviendo. Y como ejemplo pone a Haití. ¿No? En estos aspectos entonces hay que tener en cuenta de que la institución del Ombudsman aparece como una oportunidad de cambio. Pues hasta los años 90, los estados de la región carecían de instituciones de control y fiscalización de las actuaciones de sus funcionarios en lo correspondiente a los derechos humanos. Y uno de ellos es el Perú, porque el Perú recién se crea la Defensoría del Pueblo con la Constitución de 1993. Está claro, la del 79 no lo tenía. Y ahora bien, como hemos mencionado ya la Constitución de 1993, entonces hablaremos sobre la incorporación de la Defensoría del Pueblo en el Perú. ¿Cómo se incorpora? En el derecho peruano, la Defensoría del Pueblo es una institución sui generis, que por primera vez fue reconocida en la Constitución de 1993, repito. Y como ya nosotros pues hemos indicado los antecedentes anteriores, latinoamericanos y antecedentes europeos, entonces que el primer antecedente de la Defensoría del Pueblo del Perú corresponde a la Ombudsman sueco de 1809. ¿Y cuál es el mandato de la Defensoría del Pueblo en nuestro país? La Defensoría del Pueblo en el Perú, al igual que en otros países latinoamericanos que nos rodean, ha sido creada para la defensa y promoción de los derechos humanos frente a las actuaciones del Estado. Son 4 las funciones principales o centrales o sustanciosas de la Defensoría del Pueblo. 3 de ellas están expresamente atribuidas en el artículo 162 de la Constitución Política del Estado. Primero, defiende los derechos constitucionales, ¿no?, y fundamentales de la persona y la comunidad. Cuando dice defiende los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y la comunidad, es que defiende los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política, artículo 1, artículo 2 y artículo 3. Supervisa el cumplimiento de los deberes de función de la administración estatal. Que los funcionarios, representantes de las instituciones estructuradas en la Constitución Política y que les da su funcionalidad, deben cumplir con el deber hacia la sociedad. Supervisar la prestación de servicios públicos a la población. Claro, es que los servicios públicos, por eso su nombre lo indica, servicios públicos, no que se sirva del público.
el funcionario. Y la cuarta función, que no está establecida en la Constitución, podemos decir que es la promoción de los derechos humanos, promover los derechos, cumplimiento de los derechos humanos en la ley 26520, ley orgánica de la Defensoría del Pueblo, lo cual pues se supone entonces que es una preocupación constante, permanente por la vigencia de los valores éticos, esos valores éticos que tienen que ejercerse en la función pública, ¿no? Y para el cumplimiento de ese mandato constitucional, la Defensoría del Pueblo, luego de investigar un caso o un problema, ya sea de oficio, ya sea de parte, como queja o pedido que se intervenga la Defensoría del Pueblo, puede dirigirse a las autoridades, funcionarios o servidores, formulando pues advertencias, puede recomendar, puede recordar de los deberes legales de ese funcionario, puede incluso sugerir la adopción de medidas correctivas. Entonces, ante esto, decimos que la Defensoría del Pueblo pues, puede recurrir una o varias veces. Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo puede advertir sobre el vencimiento de un plazo legal. Cuando el plazo legal es excesivo, está causando perjuicio para resolver un problema o un caso administrativo en una institución. Muchas veces eso trae como consecuencia errores y daños. Interviene la Defensoría. Formula, elabora pues y publica sus informes adjunta resoluciones defensoriales, que lo llamamos, el defensor emite una resolución, y estos mecanismos también pueden utilizarse de manera conjunta y alternativa ante un mismo caso o problema que se está suscitando. El incumplimiento de estas advertencias, de estas recomendaciones, de estas exhortaciones, recordatorios, sugerencias, como podemos llamarlo, que son de origen de la Defensoría, opta pues, si no se cumple, ¿qué hace la Defensoría? Queja a la autoridad responsable que está incumpliendo o queja ante su superior jerárquico o ante el ministro del sector y exige que se establezcan las responsabilidades correspondientes. Cuando hablamos de responsabilidades sancionatorias, consigna pues ese incumplimiento que recomendó, que requirió, etcétera, en el informe anual que se presenta en el Congreso de la República, ¿no? Poner el caso también en el conocimiento del Ministerio Público si hay elementos probables de un delito. Inicia también o interviene en un procedimiento administrativo como parte. Inicia o interviene en un proceso constitucional, una acción de garantía. Recurre al sistema interamericano y universal de protección, a la Corte Penal Internacional. Lo puede hacer la Defensoría del Pueblo. En todos estos casos que he mencionado, la Defensoría del Pueblo recomienda a quienes detenten el poder lo ejerzan cumpliendo sus obligaciones estrictamente, porque para ello están ahí, pues. Por eso se llama servidor o funcionario público, y para eso el Estado les paga. Para eso nosotros contribuimos con nuestros impuestos a fin de que ellos tengan un beneficio económico, pero para servir a la sociedad. Y para ello está, ¿quién cumple? Es la Defensoría del Pueblo, está supervisando que se cumpla con los derechos elementales que tiene todo ciudadano. ¿Y cuál es el ejercicio de la magistratura de persuasión como un rasgo distintivo que se pudiera dársele a la Defensoría del Pueblo? La Defensoría del Pueblo en el Perú se caracteriza por ser una institución que carece de atribuciones coercitivas, o sea, no puede pues aplicar sanciones o aplicar sanciones coercitivas. Tampoco puede sancionar para el cumplimiento de su mandato constitucional. En otras palabras, no sanciona o remedia por sí mismo un caso de abuso de autoridad, por ejemplo, no lo puede hacer.
o un problema de ejercicio negligente de los deberes de la función pública, tampoco puede sancionar. Entonces, ¿cuál sería la función de la Defensoría del Pueblo? ¿Por gusto? No, porque la Defensoría tiene la potestad de actuar y sancionar, tampoco, pero para eso puede acudir a las autoridades correspondientes para que reaccionen y hagan suyo esos requerimientos que le hace la Defensoría, y para que a su vez las autoridades o los superiores jerárquicos hagan cumplir su deber al funcionario quejado. Con este fin, entonces, decimos que la Defensoría del Pueblo realiza recomendaciones, recordatorios y sugerencias para que las autoridades restituyan ¿qué? La plena vigencia de los derechos vulnerados. Entonces también se promueve con esto prácticas de buen gobierno que favorezcan la gobernabilidad democrática y la construcción de un Estado de Derecho. Claro, porque cuando hay un buen funcionamiento de las instituciones con el respeto de los derechos fundamentales, se dice que el Estado de Derecho en un gobierno o un Estado constitucional de derecho está marchando bien. Se puede vivir mejor, hay más paz, hay respeto del ciudadano hacia sus autoridades y viceversa. Y también eso genera estabilidad jurídica, porque no estamos en constante pleito, no estamos en constantes insurrecciones. Tiene mucho que ver eso para la buena gobernabilidad de un país. Las políticas públicas que aplique el Ejecutivo se cumplen con mayor eficacia, porque no hay retrasos. Entonces, aparte de ello, las diversas formas de actuación que realiza el Defensor del Pueblo deben ser comprendidas como actos de colaboración, ¿no?, con el buen funcionamiento de la administración pública. Miren, el Defensor del Pueblo colabora con el buen funcionamiento de la administración pública. Y eso es lo que queremos. Entonces, desde ese punto de vista, veámoslo desde ese punto de vista, que sí, la Defensoría cumple una labor elemental en un Estado constitucional de derecho. Y es por eso que los países europeos tienen su defensor. Los latinoamericanos, copiado esa doctrina, lo aplicamos y de verdad que es necesario. Es necesario que alguien controle. Entonces, esa labor de convencimiento que tiene el Defensor del Pueblo ha sido calificada como magistratura de la persuasión. Ojo, magistratura de la persuasión. Y que podría ser definido como esa posición jurídica que pueden tener, que está socialmente legitimada por la fuerza de la argumentación, o sea, esa argumentación que tiene el defensor y la buena imagen de la institución para persuadir al superior, por decir, cuando sus inferiores no están cumpliendo o no están respetando los derechos elementales de la persona. Esta forma de actuación estatal, cabe recordar, solamente como un rápido del pasado, que en el derecho romano se distinguía entre autoritas y potestas o imperium. O sea, el primer término está referido al valor derivado del respeto socialmente aceptado. Miren, trae como colación ese aspecto de la confianza en el saber y en el sustento jurídico y ético de la causa que se defiende. O sea, de esa legitimidad de quien se pronuncia autónomamente. O sea, es una institución que merece respeto y es autónoma constitucionalmente, entonces también tiene que ser escuchada. Pero para ello utiliza la persuasión. De esta manera se reconoce pues a la institución de la Defensoría del Pueblo la responsabilidad de actuar en base a la autoritas, o sea, y por tanto ser una voz de la conciencia jurídica y democrática que acerque pues al ejercicio del poder, al interés y el derecho de la persona, que es humana, que es lo que se necesita para una buena marcha de la gobernabilidad. Entonces, cuya dignidad es el fin último de la sociedad y del Estado. Entonces,
Para persuadir a los funcionarios públicos sobre la necesidad de implementar sus recomendaciones, la Defensoría del Pueblo no solo se encuentra pues entonces obligada a producir razones consistentes, sino también a exponerlos adecuadamente, aportando a la construcción de una convivencia social pacífica y justa. ¿Ve? Es importante la institución de la Defensoría del Pueblo, porque aporta para la pacificación social, y yo agregaría más también, para la estabilidad jurídica de un país. En suma, una característica particular y definitoria de la Defensoría del Pueblo es que la diferencia con otras instituciones del Estado es que para resolver el problema de las personas y de la comunidad se vale de su magistratura de la persuasión. Magistratura de la persuasión. Eso es la labor importante que realiza la Defensoría del Pueblo, porque sabemos que la Defensoría del Pueblo no puede sancionar, no aplica la coercitividad. ¿Por qué? Porque es una institución que no está facultada para ello, pero sí utiliza la persuasión ante la propia autoridad. Por ello decimos pues entonces que la Defensoría es un órgano autónomo y está establecido en la Constitución Política en su artículo 161, que nos dice la Defensoría del Pueblo es autónoma. En el artículo 162 dice, corresponde a la Defensoría del Pueblo defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad. Supervisa el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía. Bien, señores, con ello hemos terminado esta clase y ya seguiremos más adelante con otro tema. Muchas gracias.